Buenos días a todas y todos. En primer lugar, a las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones del Estado presentes, a las y los magistrados de la sección de ausencia, reconocimiento de responsabilidad y verdad. Para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es un honor, es una oportunidad y un placer poder estar acá sumando y contribuyendo a empujar los esfuerzos del Estado para el cumplimiento y la satisfacción de los derechos que las víctimas insisten en reclamar con todo el derecho y toda la legitimidad de que se satisfagan. Para la unidad es muy valioso y oportuno poder acompañar y participar en esta audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz, como se ha dicho, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en el marco de las medidas cautelares ordenadas para la protección de 4 lugares ubicados en el municipio de San Onofre: las fincas El Palmar y la Alemania y los cementerios Central y Rincón del Mar. Es de valor, señalaba, porque las acciones que hemos podido coordinar y articular dentro de la enorme tarea que es la búsqueda de las personas desaparecidas en esta región han demostrado la potencialidad y el impacto que pueden llegar a tener acciones organizadas y ágiles para dar respuestas a las familias y organizaciones que por años han insistido en demandar esas respuestas. También nos ha permitido observar desafíos en muchos aspectos que sin duda, confío, conducirán a construir formas eficientes de actuación institucional. Decía también que esta audiencia es oportuna porque nos permite, como entidad establecida dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para dirigir y coordinar la búsqueda de las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, compartirles el Plan Regional de Búsqueda de Montes de María y Morrosquillo, que deberá servir de eje articulador institucional de la búsqueda en los territorios demarcados, así como un marco para fortalecer la participación de las víctimas, la participación activa de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. Como decía, las medidas cautelares han enfocado su atención y han llamado la atención de las entidades sobre el municipio de San Onofre, y ese municipio, tal como nos lo demuestran los análisis de la información a la que hemos tenido acceso, constituye uno de los referentes territoriales, junto con el Carmen en el departamento de Bolívar, de mayores reportes de desaparición de personas. Y también lugares donde se encuentran una gran cantidad de personas que buscan. La unidad de búsqueda hasta este momento ha recibido 642 solicitudes de búsqueda que corresponden a 387 personas dadas por desaparecidas. ¿Por qué la diferencia? Porque a veces llega la misma solicitud por varias vías. Entonces, en este momento, a corte de 31 de julio, hemos recibido, como decía, 387 solicitudes de búsqueda. 308 del Carmen de Bolívar y 324 de San Onofre. Por eso las medidas cautelares son un marco también de impulso a esa respuesta institucional mucho más amplia. La región ha dado cuenta de miles de víctimas que han sido objeto de variadas violaciones a sus derechos. Ustedes acá lo han dicho. Algunas de ellas derivadas de la incertidumbre sobre la suerte y paradero de sus seres queridos. El Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo tiene el propósito de comprender de manera amplia la estrategia de búsqueda de más de 1.800 personas en estos territorios, que ya vamos a pasar, que hasta ahora se identifican como personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. ¿Tenemos la presentación disponible? Por favor. Doy a tomarme unos minutos dentro del tiempo. Entonces, ¿el plan en qué consiste? En primer lugar, este es el área territorial que cubre este plan regional de búsqueda que, como ven, se encuentra tanto el Carmen como San Onofre, pero también otros municipios. Son 7 municipios del
Carmen de Bolívar, si no estoy mal, y 10 municipios de Sucre, que comprende además, dentro de estas solicitudes, por favor la siguiente, dentro de este plan, como decía, están comprendidas 1.808 personas. 1.808 personas que incluyen las solicitudes de búsqueda que hemos recibido, pero exceden las solicitudes de búsqueda que hemos recibido. En ese sentido, y es importante mencionar que este no es un esfuerzo solo de la unidad, sino es un esfuerzo conjunto de acceso a información proveniente tanto de fuentes oficiales como fuentes no oficiales. Acá están algunas a las que hemos tenido acceso, entre ellas la de la jurisdicción en el marco de las medidas cautelares, pero también de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto de Medicina Legal y, por supuesto, la información de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas. Con base en esa información, que son más de 30 fuentes, hemos consolidado hasta ahora ese universo de 1.808 personas desaparecidas en este área territorial. ¿Cuál es el enfoque o los elementos de enfoque de género que identificamos en este universo? No voy a decir nada nuevo, pero esto es lo que nos da la información que hemos analizado. La gran cantidad, el cúmulo grande de personas desaparecidas han sido hombres. Tenemos allí un porcentaje que ustedes han podido ver, 1.556 personas que corresponden a hombres y 227 personas que son mujeres. Hay de todas maneras un segmento de información que no hemos podido saber a qué sexo corresponde. Luego, como decía hace un minuto, la mayor cantidad de reportes están tanto en el Carmen como en Sucre, de personas desaparecidas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los periodos históricos en que se ubican este universo de 1.888, perdón, esta tiene que ver con las solicitudes de búsqueda, ¿cierto? No, mentiras, con las 1.808 personas desaparecidas. El periodo de mayor presencia de desaparición que hemos identificado son del 2000 al 2005, con un reporte de 1.090 personas desaparecidas. Y luego está la distribución por los otros años, pero ese es el pico donde más la información nos muestra mayor recurrencia de desapariciones. ¿Cuál ha sido el escenario de participación con el que se ha construido este documento de Plan Regional de Búsqueda que está en implementación? Todas estas organizaciones han contribuido a estas conclusiones, a esta información y a este enfoque estratégico de la búsqueda bajo la metodología de un plan regional de búsqueda. La Asociación de Mujeres, bueno, el MOVICE, no voy a mencionarlas a todas, ustedes las pueden ver acá, pero también las comunidades étnicas con las que hemos podido tener un diálogo y un trabajo a través de distintos tipos de espacios de trabajo conjunto para poder ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus perspectivas, pero también cuáles son sus expectativas de contribución a esta búsqueda de los desaparecidos. Por favor, la siguiente. Ahora, entonces, ¿qué significa un plan regional de búsqueda? Y quiero tomarme 2 minutos para decirles. La unidad de búsqueda, como saben, es un mecanismo humanitario y extrajudicial que tiene la tarea concreta de buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado. Y esa tarea, dado que es extrajudicial, tiene que desarrollarse a través de una estrategia o una metodología que son los planes regionales de búsqueda. ¿Por qué? Porque la unidad no puede dedicarse, hace parte de la institucionalidad de justicia transicional, a buscar una por una a las personas, porque entonces no las va a encontrar nunca a todas. Y quizás aún con esta estrategia haya personas que no se encuentren, pero la apuesta es por buscar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Entonces, los planes regionales de búsqueda son
herramientas metodológicas, estratégicas para abarcar, como decía, un periodo histórico, un territorio determinado, una cantidad de personas desaparecidas bajo variables compartidas de distinta naturaleza, bajo las cuales se articula a la institucionalidad y se garantiza la participación de la sociedad civil. Esos son los planes regionales de búsqueda. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son a través de qué se generan estos planes regionales de búsqueda? Sustentados en la investigación extrajudicial que realizamos, tenemos unas líneas de enfoque de esa investigación, que están articuladas a lo que es la búsqueda nuestra, cuáles son las circunstancias de la búsqueda. Nosotros en este plan regional estamos viendo que hay unas características que son las siguientes. De acuerdo a las solicitudes de búsqueda, más del 90% de las circunstancias de desaparición corresponden, 97% corresponden a desaparición forzada. El 2% a reclutamiento y el 1% a secuestros. Entonces esto también nos va dando la orientación de esa investigación extrajudicial, pero también la ruta de las estrategias para la búsqueda. También quiero decirles que en esta investigación hemos determinado que el 98% de las personas son campesinos, de las personas desaparecidas, personas dedicadas a labores de ventas ambulantes y oficios varios, que muchas de ellas no habían terminado ni siquiera la educación básica primaria y que hay un 39% que se reconoce como afrodescendiente y un 0.5% como indígena. 49% no tiene información disponible sobre esta pertenencia o identificación étnica. ¿Sobre qué se articula un plan regional de búsqueda? Sobre varias estrategias que tienen que ver con lo que la Fiscalía ha venido también desarrollando y es como unos pasos para poder encontrar a los desaparecidos, que es el Plan Nacional de Búsqueda que fue formulado en el 2007 y que hoy en día con la unidad el plan busca concretar y aterrizar en territorios y bajo las circunstancias ya descritas, la recolección de la información, la identificación y caracterización y exploración de lugares. Debo decirles que en el marco de este plan regional hemos identificado 113 lugares donde puede haber cuerpos de personas desaparecidas, ubicados en los municipios de Ovejas, Tolú, San Onofre, Morroa, Colosó, El Carmen y El Carmen. También tenemos en esas estrategias la coordinación interinstitucional. Por eso, gobernador, me alegra mucho que usted acá se disponga a sumar esfuerzos y a comprometerse a sumar esfuerzos para poder alcanzar esa articulación institucional que ayude a acceder a la información, pero también a la protección de los lugares donde puedan encontrarse cuerpos, de manera que no se pierda la esperanza de los familiares de poderlos hallar. La participación de las víctimas es fundamental y acá tenemos un movimiento social muy activo que nos ha permitido avanzar en esta tarea. Finalmente, creo que es muy importante señalar que la búsqueda involucra la recolección de información para perfiles genéticos y que esos perfiles genéticos tienen la posibilidad de facilitar la identificación. Por eso, como decía el doctor Ramelli en su presentación e instalación de esta audiencia, el esfuerzo articulado, mancomunado, coordinado con la participación de las víctimas nos ha permitido avanzar en la recolección de muestras, de más de 100 muestras en el marco de esta articulación, pero también con resultados muy concretos. No es suficiente encontrar cuerpos, no es suficiente recolectar información, es necesario que todo eso conduzca a encontrar a los desaparecidos y que podamos entregárselos a sus familiares como hoy lo estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a todas y todos, y la jurisdicción, muchas gracias por esta oportunidad.